Hola, estás en el canal de Supervivencia Económica y Conspiraciones al Descubierto en YouTube y en el canal de Estela de la Paz en TikTok. Soy Estela de la Paz, de la Nueva España libre y soberana, el movimiento para la eliminación de los partidos políticos que nos roban nuestras libertades y nuestro dinero. Esta es la segunda parte sobre mi vídeo sobre las dudas de Santiago Abascal y del Yunque, esta organización que está relacionada con el partido político de Vox, y vais a comprender mejor sobre mis dudas sobre Santiago Abascal y sus cercanos que están relacionados con esta sociedad secreta que algunos dicen que es una secta. Gracias por tu donación de €1 escaneando el QR code que tienes aquí para poder descargar mi ebook ¿Por qué la élite mundial está haciendo un genocidio y cómo protegerte? También tienes el enlace aquí debajo en PayPal, en la descripción para esta donación y después lo puedes descargar. No te pierdas también al final de estos 30 minutos de un vídeo, de un bonus sobre un testimonio. No te pierdas el final de estos 30 minutos de vídeo porque hay un bonus sobre el testimonio que puedes recuperar de una persona que te hará reflexionar a ti si eres votante de Vox, para que te das cuenta que todos los partidos políticos nos traicionan y tenemos que terminar con los partidos políticos que te están matando con sus leyes injustas. Gracias por tu like, suscribir a mi cadena. ¡Empezamos! La segunda parte del Yunque. Esta presentación consta de 5 partes. Primeramente os voy a explicar quién es esta organización del Yunque. Después, cómo recluta el Yunque. Tercer punto, el análisis esotérico del logo del Yunque, que de católico no tiene mucho. El cuarto, los 2 socios de Abascal, en el cual no se puede dar confianza a esta gente. Y en quinto punto, el testimonio de una persona sobre el Yunque en bonus. Por eso vais a comprender las dudas que tengo, y ya en la primera imagen, aquí vemos un Yunque con un martillo, y aquí se pone la Asociación de Bien Común, una de las organizaciones del Yunque, y vais a ver al final la relación con el Partido Socialista, bien que sea Yunque lo más extremo derecha, y los socialistas de la izquierda. Vais a comprender al final de estos 30 minutos de vídeo el engaño. Para hablar del Yunque, es una asociación creada en México, en Puebla de Zaragoza, por Ramón Plata Moreno y Manuel Díaz Cid, en 1953, en el cual pues su objetivo es de poder defender la religión católica y luchar contra las fuerzas de Satanás para instaurar el reino de Cristo en la tierra. Y su ideología, por eso vais a comprender cada vez más, los que me seguís, que política es secta, y para mí es una organización paramilitar, la política, porque la ideología de esta organización, sociedad secreta, es fascismo, ultracatolicismo, ultraconservador, anticomunismo, antiliberalismo, antisemitismo, antimasonería, antifeminismo, extrema derecha. Y todo eso me recuerda mucho las organizaciones islamistas montadas por satanistas, en el cual os mostraré una organización, una superlogia Atorpentalfa, en el cual hay políticos europeos que conocéis y americanos, en el cual hay un terrorista en su logia, y vais a comprender mejor después al final de este vídeo todo. Y esta organización también otra organización que se llama el Partido Acción Nacional, el PAN. Vosotros, si sois cristianos, me vais a decir, pues normal, el pan de cada día, de nuestro Padre. Pero vais a ver que si no tenéis este conocimiento del adversario, pues caéis siempre en la trampa. PAN
si no lo sabéis, es el dios del bosque, mitad hombre, mitad macho cabrío por sus piernas, con cuernos. Y Disney le hizo un homenaje con Peter Pan, dibujado de esta manera. Esta organización paramilitar es una organización secreta, además de ser ultracatólica. Vais a ver dentro de unos instantes que de católica y de los valores cristianos no aparecen. Ellos dicen que están luchando con las fuerzas de Satanás. Y vais a comprender después que los líderes, no los tontos útiles de abajo, ellos trabajan para Satanás. Y sus métodos son un poco católicos porque es acosar, presionar y destabilizar al poder político del país. Pero no únicamente eso, a gente que estaba en el yunque y que ya no están. Porque esta gente, para que lo sepáis, hace reclutamiento a menores. A gente que tiene 16 años, porque son los más fáciles de manipular, como los islamistas que reclutan gente con poco nivel escolar, porque son los más fáciles para manipular. Y esta gente del yunque tienen muchos puntos en común de manera de funcionamiento con la masonería y con los comunistas, con la infiltración de organizaciones. Por eso os reenvío a mis 3 vídeos sobre la guerra subversiva, en el cual en estas 3 partes, estos 3 vídeos, hablo qué es la guerra subversiva, la metodología y un ejemplo de con tu consentimiento te estás cayendo en la trampa. Y también, según lo que he podido en mis investigaciones, ver que Abascal nunca habría sido presidente de Vox sin el yunque. El yunque es el apoyo y les puso en órbita. Por eso comprenderéis la primera parte, por qué tengo dudas de Santiago Abascal. Esta organización había sido clave para financiar el nacimiento de Vox a través de las donaciones de grandes fortunas y altos ejecutivos. Pues a mí me gustaría saber quiénes estas grandes fortunas y altos ejecutivos, porque si son Kissinger, Soros, Rockefeller, Rothschild, etc., para mí ya lo tengo claro que es una organización de oposición controlada en que están trabajando para Satanás de todos modos. Esta gente, el del yunque, os voy a explicar cómo hacen un ritual de iniciación que me recuerda mucho a la masonería. Primeramente tienen que tener una camisa blanca y un traje negro, blanco y negro, colores de los masones, y después tienen que estar como una especie de antecámara, de habitación oscura, de las tinieblas. Ya veis que el catolicismo y los cristianos están en contra de las tinieblas, en el cual te dejan con un candil, con una vela, igual que los masones, y eso es lo que veis aquí de los masones, en el cual cuando hacen su testamento filosófico, etc. Bueno, es para sin que lo sepan, están firmando con Satanás. Y veis la hoz de la muerte, la calavera, todo eso es el vitriol, el pan duro y otras polvos, vamos a decir así. Y esta gente se va a infiltrar pues en partidos políticos en España como Vox, Partido Popular, PSOE, para, vamos a decir, intentar tomar el control o desorganizar. Esta gente vais a ver que hacen ingeniería social y reclutan a gente lo más joven. Aquí tenemos en uno de los vídeos de la sexta columna de reportaje sobre el yunque un testimonio que decía: me hacían peticiones que coincida exactamente con las pruebas que realizan a los que son candidatos a pertenecer a este grupo. Te piden que vayas a concentraciones o que pongas pegatinas habitualmente en torno a tu casa. Además, la prueba definitiva es la de la acción directa, consiste en que te encargue de un acto vandálico, añade la persona. José Luis no superó esta prueba definitiva, de la que habla. En el yunque buscaban obediencia sin fisuras por encima de todo y él cuestionó lo que estaban pidiendo. ¿Comprendéis por qué tenéis vosotros que me estáis escuchando tener siempre un espíritu crítico? ¿Por qué me piden de hacer esto? ¿Es bien para mí de hacer esto? Porque el acto vandálico no tiene nada que ver con los cristianos y los católicos, pero más me recuerda a las maras, la mara salvatrucha en América Latina, también en el reclutamiento de los islamistas, pero los islamistas ellos tienen lo que he visto en Francia, he comprendido que islamismo y masonería trabajan juntos para hacer terrorismo en fechas satánicas y siguiendo la numerología satánica, y por eso os invito a ver mi video sobre las fiestas satánicas, en el cual demostré que los ataques terroristas del 98-97 en Argelia
hecho por Jamel Zitouni, el GIA, era hecho por satanistas, masones, y se descubrió que Jamel Zitouni era un homosexual reclutado por la inteligencia argelina y los generales, masones también, con la inteligencia, para hacer actos vandálicos, terrorismo, para que la gente dé la vuelta a la espalda a la religión. Por eso todos los que están reclutados en Francia, estos islamistas, tienen, como ya han pasado la línea roja, la línea amarilla, vamos a decir así, pues es muy bien después con los psiquiatras de poder hacer el control mental MK Ultra, en el cual ya están programados para cometer más adelante, en los próximos años, como agente dormido, con una palabra clave para que cometan un atentado. Y esta gente lo que están haciendo es ingeniería social. Aquí, según el sacerdote Luis Santamaría, todo es para legitimarse y para que tenga apariencia católica, algo que hace un daño a la conciencia grandísimo. Y hay un constructor mexicano que ya está fuera de esta organización, que accede a recibir el equipo de investigación de la Sexta y confirma las prácticas denunciadas por los ex miembros españoles. La habitación oscura emula las tinieblas del mundo y la vela representa la luz, que la gente no sabe, pero esta luz representa a Lucifer, que ilumina. La persona que presta juramento debe dar un paso al frente y decir: tú no has elegido venir aquí, tú has sido elegido, y a partir de hoy formarás parte de una casta de elegidos, Dios, patria y yunque. Recuerda el constructor. Como lo veis, el libre albedrío del cristianismo aquí no existe. Es una mafia más claro que el agua en este juramento. Y si veis, la fórmula como de la frase me recuerda mucho la frase de juramento de la Cosa Nostra. Y por eso os invito a ver al final de este vídeo mi vídeo sobre el juramento masónico y de la Cosa Nostra. Y aquí, hasta 24 testigos de 7 provincias españolas dan su testimonio en un informe cuyo título evoca la otra escultoria de la Catedral de Toledo, el transparente. A partir de la lectura del documento, al que veracidad de la justicia, el programa sienta las bases de su investigación. Todos los relatos coinciden, aseguran que el yunque no trabaja mostrando su identidad o intenciones, sino que crea múltiples etiquetas con las que incidir en la sociedad. Este fin se lleva a cabo con una estrategia de la ocupación de parcelas, de poder político, influencias mediáticas y el acoso y presión y destabilización del poder político, y la posibilidad de crear redes de captación de jóvenes, y eso es lo más peligroso de esta organización. Por eso yo invito a la gente de no votar a Vox y de no votar completamente a los partidos políticos, porque ahora tenemos una prueba más que son todas mafias. Ya os lo enseñé que no eran coincidencias, porque estos partidos políticos se creaban según las fiestas satánicas. Y estamos en un sistema político satánico, masónico también. Y lo mejor es que Santiago Mata, el historiador español, explica que el transparente es un informe reservado que se hizo en 2010 sobre las actividades del yunque y que se llevó a cabo la iniciativa de un particular acogida por la Conferencia Episcopal. Según Santiago Mata, se llega a la conclusión que el yunque es una sociedad secreta que existe, que ha infiltrado en asociaciones cristianas y de sus métodos que no son propios de una asociación cristiana. Ahí lo tenemos más claro que el agua. Y cuando vemos que todos sus líderes de cristiano le veo muy poco. En el informe citan que principales asociaciones que el yunque usa como tapaderas aquellas cuyos directivos son miembros del yunque, añade el historiador. En este sentido, Santiago Mata subraya también que el yunque utiliza esos artilugios para engañar a la gente buena, la gente que estaba dispuesta a actuar en la vida social y a darse de los demás. Ellos, sin pedirle permiso, te conviertan en candidato y ponen a prueba tu capacidad de actuar sin razonar. Por eso, lo que quieren después es crear agitaciones. En Francia tenemos los Black Box, los moros con los africanos, controlados por la masonería, para que lo sepáis. Lo he descubierto cuando vivía en París, de por qué veía a unos moros, era de risa de verlos en invierno tener subido el pantalón de, no sé si era la pierna izquierda o derecha, que en el ritual de iniciación a la masonería. Y es a partir de esto que ya empecé a ver los tejemanejes entre les banlieues, los suburbios,
porque nos hablan de musulmanes o islamistas. Para mí esta gentuza no se ha abierto ni un Corán. Lo que ellos hacen es robar, hacer droga y matar a gente. Eso es lo que necesita la masonería. Y lo que están haciendo en Francia, por ejemplo, es ingeniería social, que tendría que ser prohibido y ser un delito de banda organizada. Pero también esta organización hace torturas, abusos y acosos psicológicos. Vais a ver después cómo esta gente son unos difamadores, unos calumniadores, porque difunden falsedades sobre las víctimas para ponerles en contra de su familia y sus amigos, y utilizan una parafernalia legal y medical para dañar a esta gente que ha desvelado sus manejos, haciéndoles pasar que es un loco, que tiene pájaros en la cabeza, que tendría que tomar una medicación. Eso el Partido Socialista también lo usa, este tipo de métodos. Y como podéis ver, ellos se consideran la casta de los elegidos. Que vemos que me recuerda a Pablo Iglesias cuando hablaba de la casta. Que la casta son los políticos, de todos modos. Y esta gente también, el Yunque, utiliza la manipulación mental para lograr sus intereses. Y aquí veis toda esta organización del Yunque, que es ingeniería social, como hazte oír. Veréis después, si os recordáis, la campaña que hicieron con un autobús naranja. También hay otros que tienen nombres pues respetables, pero detrás tengo dudas. Profesionales por la ética, Citizen Go, que es un equivalente a change.org, médicos por la vida, abogados cristianos, que eso da confianza en apariencia, o Organización del Bien Común, Instituto de Política Familiar y Grupo Pro Vida Madrid. Si queréis también, vosotros nos podemos hacer la misma organización. Vamos a hacer nuestras organizaciones, hombres éticos, por ejemplo, infiltrándonos de esta manera en organizaciones. ¿Veis cómo esta gente usa la sociología, la psicología y el derecho para poder infiltrarse y hacer guerra subversiva? Aquí veis a Ignacio Arzúa, miembro del Yunque España. Cuando había en estos años los niños tienen pene y las niñas tienen vulva, de que no te engañen, para mí era una cortina de humo para captar todo un público de gente sensata o cristiana, para poder hacerles caer en el barranco de Satanás. Y aquí vamos a ver ahora las formas esotéricas del Yunque. Como podéis ver, a primera vista vemos ya la bandera nazi. Si no lo nazi, os recuerdo que Hitler cambió la dirección del sentido que era positivo en sentido negativo para tener su poder esotérico. También pertenecía Hitler a la sociedad de Thule, esotérica, sociedad secreta, satanista. Y aquí tenemos el Yunque, vemos una Y, así como lo veis vosotros. Y os quiero recordar los tres colores satánicos de base: el amarillo, que representa el sol de Lucifer, el rojo a Satán y el sacrificio de sangre, y el negro de las tinieblas. Aquí por el momento no vais a ver gran cosa, pero ahora si veis que cerramos las piernas de este Y, tenemos la cruz invertida. Y veis, dentro de poco vais a ver por qué he puesto este hombre de Leonardo da Vinci con la estrella 5 puntas. Pues si le damos la vuelta, vemos a un hombre. Aquí vemos el Vav, el Mas, como vimos en la primera parte, en el vídeo anterior. Y aquí ya conocéis este hombre de Leonardo da Vinci con las 5 puntas de la estrella, que es las 5 puntas satánicas. He tardado muchos años para comprender el engaño. Y el Yunque vais a comprender que está relacionado con el dios romano Vulcano, el dios del fuego, de los volcanes y de la herrería. Sus dos símbolos es el martillo y el Yunque. Y vais a empezar poco a poco ya a ver todos los puntos en comunes con la parte adversa o opuesta del comunismo, porque ya os lo dije en la primera parte, Albert Pike habló que en la Segunda Guerra Mundial había dos oposiciones: los nazis, que no existían a esta época, en 1870, y el comunismo. Y aquí tenemos la hoz de la muerte y el puño cerrado. Y la estrella 5 puntas de Baphomet, el sol de Lucifer. Pero algunos me dicen, sí, como a mí me habían enseñado en clases de economía, que el comunismo, las bases de esta sociedad era sobre el sistema
agrario, de agricultura y de la industria y de la metalurgia. Pero si os enseño la carta del tarot, veis que es la carta de la muerte, el número 13, el número de Satán. Por eso os invito a ver mi vídeo sobre la numerología satánica, para que no os engañen cuando las próximas veces que veáis informaciones sobre algunos números que os dan, que siempre serán la mayoría satánicos, y tenéis que aprender esos números, estos 25 números, del 1 al 100, pero os tenéis que saber. Y veis las cabezas cortadas, los huesos, las partes desmembradas, etc. Por eso os invito de no votar. Por eso yo me voy a abstener, como mucha gente en España, el 23 de julio de 2023, para no votar. Vamos a deslegitimizar este sistema corrupto, satánico, de los partidos políticos, en el cual tú no tienes ni voz ni voto, tú pones tu papeleta para saber cuál va a ser tu verdugo. Y vais a comprender las maniobras, que sean política o de ingeniería social. Aquí tenéis la izquierda y la derecha. Y he puesto esta S, que representa a Satanás con su colita, que veis que van en dos oposiciones contrarias y después ya... Pero al final de la historia van todo arriba de esta pirámide que no se ve, para que comprendáis que las dos oposiciones son como la pierna izquierda y derecha, pero van al mismo objetivo. Aquí tenemos, a mí cuando era pequeño me habían explicado que la izquierda era el Partido Comunista y el Partido Socialista. Y aquí veis al francmasón Joseph Dugashvili, de su verdadero nombre, que su madre, embarazada por un judío, porque era la bandera de un mercader judío en Georgia, y a esta época, cuando estuvo embarazada, había el barón James de Rothschild y otro judío también. Y se está sospechando que Stalin podía ser un Rothschild también, igual que Hitler, que era el nieto de Salomón de Rothschild. Y aquí veis el puño cerrado. La rosa es gracias al investigador francés sobre la francmasonería, Jean Livianet, que explica a la gente en vídeo que la rosa es satánica y que era para mí mi flor favorita, y menudo desengaño tuve que cambiar de tipo de flor, vamos a decir así, y de color, que ya no sea el rojo, para representar el amor puro y sincero, que es el rosa. Y a mí me habían explicado que Adolf Hitler era de derecha. Por eso nos dicen que en la extrema derecha son nazis, fachas, etc. Y cuando lees mi lucha, Mein Kampf, te estás dando cuenta que siempre te está hablando del concepto nacionalsocialismo. Y ya os había explicado en la primera parte que nacionalsocialismo no se puede poner nazi. Nazi ha sido dado, le han dado este nombre judío para decir que significa en judío el príncipe, y el príncipe de las tinieblas es Satanás. No es una coincidencia, él no ha venido de su cabecita, porque tenéis que saber que Hitler a los 17 años, bueno, lo que tenéis que saber sobre su padre Alois, su madre Maria Gruber, que trabajó en la casa de los Rothschild en Viena, fue embarazada por Salomón de Rothschild, y cuando ya estuvo embarazada lo enviaron al pueblo, dio luz. Después Maria Gruber conoció a un Hitler con una D. Hitler, después, que estaba en la aduana austríaca, cambió la D por la T. Y Alois, mucho después, cuando era mayor, después de casarse una segunda vez, pues dio luz a Adolf. Y es un cuarto judío, Adolf Hitler. Y hablando con la gente, me dijeron que murió en un hotel en Paraguay en 1971. Y lo que decía los informes de la CIA, que había huido a América Latina a través de Galicia, etcétera, pues no son... todo era claro. Y podéis ver que el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán dependía del partido nazi. Pero lo que vosotros no sabéis, gracias a los investigadores franceses de Laurent Glosy, también que habla muchos idiomas, eso ayuda de hablar muchos idiomas, descubrió que el partido sionista estaba enfrente de la Gestapo.
y ellos les daban las órdenes. Significa que Hitler era listo para preparar la organización de la creación de Israel. Y por eso hay una moneda de 1933 que habla sobre este tema. Ahora vais a ver la historia del Partido Socialista. Como estamos en el Partido Socialista de Hitler, en los años 20, el primer logo era el yunque. Aquí veis las dos plumas que representan la V, el Vav y un libro. Y después ya pasaron al puño y con la rosa, etc. Y el yunque, para ellos, en los años 20 del siglo pasado, quería representar la unión del trabajo físico y el intelectual. Yo, al día de hoy, la gente que está en el Partido Socialista Obrero, de obreros, dudo que sean obreros, porque para mí son más señoritos andaluces que otra cosa, porque si les ves las manos no les verás ningún callo. Y veis aquí, en la Segunda República de España, en la Guerra Civil, el logo del Partido Socialista Obrero Español. Y que no son casualidades. Ahora te invito a ver la parte 3 y su bonus para terminar esta presentación.